Encuentro con una bruja, relato de terror. Hola amigos de Rumbo 18, el día de hoy les traigo un relato de terror. Esta historia es sacada de Facebook y los créditos a su respectivo autor. Espero que la disfruten ya que es un relato muy bueno. Los invito a suscribirse al canal y a seguirme en Facebook. Sin más, los dejo con el siguiente relato. Hace poco tiempo, a la edad de 24 años, iba terminando la carrera universitaria y por fortuna encontré rápidamente un trabajo. Era claro que como recién egresado y prácticamente sin experiencia, la paga no iba a ser la mejor, pero al menos me daba para sobrevivir. Realmente lo necesitaba ya que tenía a mi esposa embarazada y faltaba muy poco para que nuestra hija naciera. Con el paso del tiempo y la convivencia me fui llevando muy bien con los compañeros. Platicábamos, bromeábamos y cosas del estilo que hacían más llevadero el largo día de trabajo que nos esperaba. Muchas veces me invitaban a tomar unas cervezas después del trabajo, cosa que yo no aceptaba dadas mis limitaciones económicas y que en ese momento la prioridad era ahorrar para la llegada de mi hija. Rechacé muchísimas invitaciones, ya hasta me daba pena que me invitaran ya que siempre mi respuesta era negativa, hasta que después de varias por fin acepté. Y ya con mi hija en el mundo, esa relativa presión que sentía se había aliviado un poco. Aunque los gastos tal vez ahora serían muchos más, había recibido un pequeño incremento en mi paga que me daba un pequeño margen de maniobra extra para sacar los gastos del mes. Mi jefe era quien me había invitado a su casa junto a otros 4 compañeros. El plan era ir a comprar cerveza, llegar a su departamento, platicar, escuchar música y pasar un rato agradable. Y así fue. Avisé a mi esposa que iba a llegar un poco tarde por esta situación. Ese día llevaba poco dinero, apenas el justo para la cooperación que todos hicimos, y me quedaron 20 pesos después de eso. Aunque era el día de paga, había dejado mi tarjeta bancaria en casa, por lo que ya no tenía acceso a más. Ya después de unas horas en el departamento de mi jefe, me disponía a salir y dirigirme a mi casa. Vivíamos relativamente cerca y lo mejor de todo es que pasaba un camión junto a unos pasos que me dejaba en mi casa. Bueno, en realidad era la casa de mi mamá a la que llevé a mi esposa a vivir y construimos aparte para nosotros. Según yo, el último camión salía a la 1 de la mañana. Yo salí como a las 12 a.m. Me dirigí a la parada del camión y después de casi media hora de espera perdí la esperanza de que pasara. Me dirigí al punto donde salen esos camiones que estaban a pocas calles de ahí y pregunté en un puesto de comida que aún estaba abierto si aún daba servicio esa ruta. Me contestaron que el último camión se había ido hacía más de 1 hora. Sin dinero para un taxi y sin siquiera mi tarjeta para sacar un poco más de dinero, pensé que sería buena idea irme caminando. Como había mencionado, no estaba tan lejos de mi casa y caminando iba a llegar en aproximadamente 30 minutos, así que emprendí mi larga caminata. Decidí cortar por una zona boscosa que me ahorraría un poco de camino. Lo peor que me podía pasar era que me ensuciara los zapatos de un poco de lodo por la ligera lluvia que empezó en ese momento para mi mala suerte. Cuando iba adentrándome en la zona boscosa, empecé a sentir esa sensación de que alguien te observa. Empecé con esa sensación de paranoia y ahora más allá de la lluvia. Mi mayor preocupación era que algún delincuente se me atravesara y me quitara lo poco que traía. Entonces me apresuré para salir lo más rápido de ahí. Para mi gran sorpresa, sobre un árbol vi un enorme guajolote o un ave que parece mucho a un guajolote, posado en una rama, pero era realmente grande. Había visto anteriormente guajolotes, pero no de ese tamaño.
tan pesado que doblaba la rama en la que estaba parado, y eso que era bastante gruesa según recuerdo. No le di mayor importancia y seguí caminando. Al pasar por el árbol donde estaba aquella ave y seguir mi camino, algo extraño sucedió. El ave emprendió el vuelo para posarse ahora en otro árbol delante de mí. Esto sí ya me pareció algo extraño, ya que a pesar de ser tan grande y pesado, podía volar. La verdad no sé si esas aves vuelen o no, pero en momento me causó bastante asombro. Pensaba que como había invadido su terreno me quería atacar. Tomé un palo que estaba tirado ahí previniendo algún posible ataque del ave y poder defenderme en ese caso. Todo mi asombro se convirtió en miedo en el momento en que el guajolote bajó del árbol y se puso en el suelo, justo a unos 5 o 6 metros enfrente de mi camino, como esperándome o impidiendo mi paso. En ese momento no sé por qué se vinieron a la mente todas las historias de brujas que me había contado mi abuela, de que estos seres podían adquirir formas de animales a voluntad. Una vez recordado eso, empecé con una respiración agitada. El miedo que ya tenía se convirtió en un terror profundo. Viendo a esa extraña y gran ave enfrente de mí, de alguna forma tenía que pasar. Ya no había marcha atrás. Ya había avanzado más de la mitad y a los costados no hay camino como para desviarme. Empecé a maldecir y a decir muchas groserías, todas las que me sabía, dirigidas a esa ave y refiriéndome como a una bruja. Recordé que también mi abuela decía que así las podías espantar, y le arrojé el palo que tenía en la mano. El guajolote lo esquivó y se hizo a un costado. En ese momento emprendí la carrera con todo el miedo del mundo dentro de mí. Me eché a correr, pasé junto al ave sin verla. No sé si fue producto de mi miedo o de la imaginación que de reojo lo vi a los ojos. Eran rojos, un rojo intenso. No paré ni miré atrás, solo quería ya salir de esa zona arbolada, pensando que la zona urbana era mi zona segura. Sin embargo, a los pocos pasos que llevaba corriendo escuché cómo el ave emprendió el vuelo y se acercaba a mí. Su aletear era un sonido que me ponía la piel de gallina. Hubo un momento en que hasta sentía cómo se acercaba por encima de mí y me quería tomar con sus garras. Lo sentía en mi espalda y en mi cabeza, pero jamás dejé de correr y no volteé la mirada en ningún momento. Por fin salí del bosque. Aún así no paré la carrera, aunque ya estaba bastante agitado. Continué así hasta la casa. Lo primero que hice fue cambiarme, ya que iba empapado por la lluvia y el sudor. Mi esposa me vio muy agitado y me preguntó si estaba bien. No le quise contar nada de lo ocurrido, solo me limité a decirle que venía corriendo por la lluvia y que ya nos durmiéramos. Ya eran como a la 1:30 de la mañana cuando nos fuimos a la cama con la bebé. Apagamos las luces y como a los 10 minutos escuché algo sobre las láminas que en ese entonces era parte de mi techo, ya que aún no había construido la losa. Algo que se paró por unos instantes y luego empezó a dar pequeños saltos sobre las láminas, provocando un ruido espantoso que despertó también a mi esposa y a mi hija. Era algo que rasguñaba las láminas y provocaba ese sonido que me llenó nuevamente de terror. Recordé lo que me había pasado apenas hace un rato y no concebía la idea de que el animal me hubiera seguido hasta aquí. Mi hija empezó a llorar muy fuerte, no sé si por el sueño que ya tenía o por el mismo ruido que se escuchaba. En ese momento yo ya estaba totalmente convencido de que con lo que estaba lidiando no era algo normal. Tomé mi teléfono y le llamé a mi mamá que vivía en la planta baja con mi abuela para contarle lo que me había pasado en la zona boscosa y lo que ahora estaba sucediendo. Ambas creyentes de estos temas, ya que vienen de un pueblito donde las historias de brujas son muy comunes, confiaba en ellas para una posible solución. Me dijeron que no saliera y que esperara, ya que iban a subir. Hacía los pocos minutos mi mamá y mi abuela estaban ya tocando la puerta.
Abrí la puerta con mucho miedo, ya que pensaba que era el animal y que se podía meter en cualquier momento. Sin embargo, no fue así. Al llegar les pregunté si habían visto a un ave en mi techo y me respondieron que no. Ya una vez dentro les conté con más detalle todo lo que me pasó esa noche y lo que nos estaba pasando en la recámara. Aun cuando entré con mi abuela y mi mamá, ese ruido horrible que escuchábamos se detuvo. Cuando entró mi esposa con mi hija, de nuevo ese rasguñar de lágrimas comenzó. Ahora era más fuerte y constante. En ese momento mi abuela, tal como lo hice yo entre los árboles, empezó a decir infinidad de groserías dirigidas hacia la bruja que estaba en el techo. Me heló la sangre cuando mencionó: "No te vas a llevar a mi nieta". Sin más preámbulos, mi abuela tomó unas tijeras que tenía mi esposa en su máquina de coser y unos listones rojos que le habían quedado de unos trabajos como costurera. Envolvió las tijeras y con los listones las puso sobre una mesita de noche que tenemos en la recámara. Empezó a rezar algunas oraciones que realmente no entendí, ya que las estaba diciendo muy bajito. De alguna manera, en pocos minutos solo escuchamos de nuevo ese aletear muy fuerte, como si el ave estuviera preparándose para irse. A los pocos segundos los ruidos cesaron. Mi abuela me dijo que subiera a ver si ya no había nada. Una vez más, con todo el miedo del mundo, subí a ver el techo y ya no había nada. Por suerte, todo estaba despejado. Mi madre y mi abuela empezaron a contar que si se trataba de una bruja que se quería llevar a mi hija, posiblemente porque aún no estaba bautizada, y me contaron que lo mismo había pasado conmigo cuando era bebé y que, según lo que les conté, aún esa bruja estaba tras de mí y ahora tras de mi hija. Yo no era muy creyente o devoto de los santos y esas cosas, hasta que en ese momento que me contaron esa historia y me dejaron una oración al arcángel Rafael. Al poco tiempo bautizamos a mi hija y afortunadamente no se ha repetido tan siniestra situación. Pero lo que sí me ha dejado consternado es que ahora mi hija ya tiene 5 años y me ha contado que sueña con un ave que la persigue y se la lleva volando.